Podemos pensar en varios pilotos que no solo tuvieron el honor de estar en la Fórmula 1, sino que incursionaron en otras series de talla mundial, ya sea el Mundial de Resistencia o las series norteamericanas como IndyCar. Sin embargo, existe una categoría única de pilotos que estuvieron en la máxima categoría de autos y también incursionaron en la máxima categoría en las dos ruedas. Esto hoy en día es casi imposible de pensar, pero en tiempos pasados, hubo un grupo de osados pilotos que probaron suerte en las 4 y 2 ruedas. Por eso en esta ocasión, Kicloud 46 les presenta pilotos que manejaron en el Mundial de Motos y Coches de Fórmula 1. Junto a Pastor Maldonado, Johnny Cecotto es el representante de Venezuela más destacado en el deporte motor. Sus grandes éxitos llegaron en las dos ruedas, durante la segunda mitad de los 70s. A sus jóvenes 19 años, ya se estaba codeando con los grandes exponentes del motociclismo de la época, iniciando en Daytona en 1975, tras terminar tercero, delante del gran Giacomo Agostini y luego de largar último. Esa carrera le permitió llegar al Mundial de Motos, en categorías de 250 y 350 centímetros cúbicos. Fue ahí cuando empezó a hacerse notar, con numerosas victorias y logrando el campeonato de motos en 350 cc. Esto le dio la oportunidad de ascender a la máxima categoría de motos, en ese entonces los 500 centímetros cúbicos para el siguiente año a sus jóvenes 20 años y llevando el mundial a su natal Venezuela, en San Carlos. Para 1977 empezarían sus primeras victorias en la máxima, pero antes, llegó una fuerte lesión tras un terrible accidente en Salzburg, donde también perdería la vida el suizo Hans Stadelmann. 1978 sería una temporada de altibajos, pero por lo menos pudo llevarse una victoria. 1979 debía ser el año de la consolidación de Cecotto, pero nuevamente Salzburg lo recibía de la peor manera, con otro accidente que lo dejó inactivo por varias carreras. Ya para 1980, el piloto venezolano decidió salirse del campo de las motos tras una temporada discreta y llegaba la incursión a los monoplazas. Su inicio fue en la Fórmula 2 europea, con el equipo Minardi. En 1982 pudo haberse coronado campeón de la Fórmula 2, pero su rival Corrado Fabi ganó más carreras que él. Ese buen resultado lo llevó al ascenso a la Fórmula 1 para el siguiente año con Toleman. Logró un sexto lugar en Long Beach, siendo su mejor resultado en su estadía en Fórmula 1. Llegado 1984, Cecotto acompañaría a un joven brasileño de nombre Ayrton Senna en Toleman. Mientras Senna mostraba su talento con su limitado coche, Johnny tuvo varios problemas durante casi todas las carreras y, nuevamente, los accidentes graves harían presencia, durante la clasificación del Gran Premio de Inglaterra, con un fuerte golpe que le fracturaría las dos piernas y le ponía fin a su trayectoria. Luego de ese frustrante paso por la Fórmula 1, Cecotto iría a las categorías de turismo como el Mundial y el DTM alemán, con moderado éxito y algunas victorias. Hablando ahora de uno de los mejores en la historia de las dos ruedas, tenemos a Mike Hailua, que con sus 9 campeonatos en diversas modalidades y sus 76 victorias, es recordado por ser una de las grandes leyendas del motociclismo. Empezando muy joven a inicios de los 60s, sus primeros triunfos llegarían en 1961, en los 125, 250 y 500 centímetros cúbicos, siendo en el segundo donde lograría su primer título ese mismo año. El primer campeonato en la máxima categoría llegaría apenas un año después y luego vendrían 3 títulos seguidos más, subcampeón en 1966 y 1967 en 500 cc, pero ganador de 250 y 350 en esos años. El motociclismo de los 60s fueron protagonizados en su totalidad por Mike Hailua. Casi a la par de sus mejores años en las motos, Hailua incursionaba en la Fórmula 1, teniendo su primera carrera en el Gran Premio de Inglaterra de 1963. Su primer buen resultado en los monoplazas llegaría en Mónaco al año siguiente. Esta sería su primera etapa en los coches, porque luego del Gran Premio de Mónaco de 1965, se tomaría una pausa para seguir arrasando en el motociclismo. Su regreso a la Fórmula 1 llegaría en el épico Gran Premio de Italia de 1971, donde pudo haber ganado, pero solo unas milésimas de segundo lo separaron de Peter Gettin, el real ganador. El equipo Surtees confió en él para los siguientes 2 años, con un segundo lugar en Monza 1972 como mejor resultado.
Llegaba 1974 y a Mike le llegó una oferta de McLaren, aunque con un coche del año anterior. De todas maneras, logró un tercer lugar en Kyalami, sus resultados eran decentes, pero en las prácticas del Gran Premio de Alemania, sufrió un terrible accidente que lo dejó fuera de la Fórmula 1 y de cualquier competición. Regresaría al mundo de las motos en 1978, durante unas carreras en la isla de Man, pero en 1979 se retiraría de las competiciones de manera definitiva. Elwood vería su vida y la de una de sus hijas finalizar en 1981, en un accidente de carretera. La leyenda de Mike Davaik se había establecido en los 60s y la Fórmula 1 fue un buen escaparate durante los 70s. Un caso particular es el de Giacomo Agostini, que corrió en Fórmula 1. Aurora Series, una categoría surgida en Inglaterra a finales de los 70s, donde se usaban coches de Fórmula 1 de años anteriores y juntaba a varios pilotos que llegarían futuramente a la verdadera F1. Agostini llegaría a esa curiosa categoría en 1979, tras probar suerte en pocas carreras con coches de la Fórmula 2 europea. Pero antes de ese paso en las 4 ruedas, el italiano lo había ganado todo en las motos. La segunda mitad de los 60s con MV Augusta e inicios de los 70s con Yamaha vieron como Giacomo Agostini dominaba por completo las categorías mayores del Mundial de Motos. Los finales de los 70s lo vieron incursionar en los monoplazas al entrar en la mencionada Fórmula 1 Aurora Series. En sus 2 temporadas mostró un rendimiento muy decente, logrando un total de 7 podios, siendo un segundo lugar en Snetterton su mejor resultado. Bueno, dije que Agostini estuvo en la Aurora Series, pero la verdad es que sí formó parte en carreras en la Fórmula 1 que conocemos, pero eso fue en carreras no puntuables, y ambas en 1979. Primero en la carrera de campeones de Brands Hatch, donde corrió con un Williams no oficial del equipo, que no se había presentado a la cita. En aquella carrera fue un 10º, detrás de algunos conocidos de la Aurora Series como Gordon Smiley y Desiree Wilson. La siguiente y última fue la edición inaugural del Gran Premio en Imola, donde pudo finalizar 10º. Pese a estos decentes resultados y su actuación en la Fórmula Aurora, luego de 1980, Agostini no volvió a probar suerte en los monoplazas, regresando a las motos en 1982, como director del equipo Yamaha. Hemos hablado de aquellos que incursionaron en las máximas categorías de autos y motos, teniendo más éxito en una que otra. Sin embargo, solo existe un hombre que fue capaz de tener éxito tanto en las 4 como en las 2 ruedas y su nombre es John Surtees. Pues es hasta ahora el único en ser campeón tanto en Fórmula 1 como en el Mundial de Motos en la serie de 500 centímetros cúbicos. Surtees inició a sus cortos 18 años en las motos, logrando un meritorio 6º lugar en el Gran Premio de Ulster en modalidad de 500 cc. No sería hasta la segunda mitad de los 50s que dominaría por completo las categorías de 350 y 500 centímetros cúbicos, ganando ambos campeonatos de 1956 a 1960. Fue en ese año cuando Surtees llegó a la Fórmula 1, debutando en el Gran Premio de Mónaco con el equipo Lotus. Su siguiente carrera sería en su local Gran Bretaña, donde terminó en una gran segunda posición. Surtees se sentía incentivado por los monoplazas, así que continuó a tiempo completo los 2 siguientes años con equipos privados. Fue en 1963 su primera gran oportunidad de brillar, siendo fichado por la escudería Ferrari. Surtees no decepcionó y logró 3 podios, incluyendo una victoria en Nürburgring. 1964 se presentaba como un año donde Ferrari podía destronar a Jim Clark y su Lotus. En una temporada muy competitiva, Surtees peleó hasta el final, siempre entre los 3 primeros en las carreras que terminaba, y 2 triunfos que dejaban la definición abierta para la carrera final en México. Surtees se enfrentaba a 2 auténticos tigres, como lo eran Jim Clark y Graham Hill. Las matemáticas apuntaban al piloto de Ferrari ganando o terminando segundo, con Hill estando no más arriba del cuarto. La carrera fue muy reñida de principio a fin, con los 3 contendientes manteniéndose en posiciones de puntos de principio a fin. Lorenzo Bandini, el compañero de John Surtees, fue un jugador clave, alejando a Graham Hill de lograr ascender en el clasificador y cediendo el segundo lugar a su compañero para así coronarlo campeón por tan solo 1 punto. Surtees hacía historia, pues lograba el campeonato de Fórmula 1 4 años después de ser campeón del Mundial de Motos.
Una historia que dejó al británico con el estatus de leyenda en el deporte motor con una hazaña que, hasta nuestros días, se ve imposible volver a ver.